Muy buenos días, mis apreciados hermanos. Tengan ustedes un hermoso sábado. Estamos muy felices de encontrarnos otra vez para estudiar las Sagradas Escrituras y para pedir que nuestro Padre Eterno nos dé sus bendiciones y su cuidado. Quiero extender mi saludo a mis hermanos de la iglesia de Shalom y a los hermanos de la iglesia de Salem. Que Dios los bendiga grandemente. Y también a cada uno de ustedes que nos están viendo esta mañana a través de estos medios de difusión masiva. Deseamos de todo corazón que Dios continúe con ustedes, que el Señor los acoja con sus manos de amor y que sus bendiciones sean abundantes. Vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Eterno para estudiar las Sagradas Escrituras. Que el Señor ilumine nuestras mentes para que podamos entender este mensaje sagrado de nuestro Padre. Oremos. Eterno Padre, gracias te damos en esta hora por tus bendiciones. Queremos rogar que tu Santo Espíritu esté con nosotros, que pueda iluminar nuestras mentes, que podamos entender el mensaje que tenemos hoy y que tu Espíritu trabaje dentro de nosotros para que tu paz, tu amor, tu bendición, tu gracia y tu salvación nos acojan y podamos sentir que tú estás con nosotros. Te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Recibo con bastante frecuencia llamadas de personas que están sumamente preocupadas porque sienten que la vida espiritual que llevan no está a la altura de lo que ellos desearían. Se sienten lejos de Dios, sin motivación espiritual y preocupados porque la muerte los pueda sorprender y ellos están lejos del Padre. Me dicen, pastor, algo malo me está pasando, me siento inseguro, me siento insegura en mi relación con Dios. Tengo temor de estar perdiendo mi fe. No quiero que la muerte me sorprenda estando lejos de mi Padre. Ha disminuido mi deseo de leer la Biblia y no puedo concentrarme cuando estoy orando. Me parece que estoy perdiendo la efectividad en lo que antes era una oración contestada. Cuando les pregunto en qué basan sus evaluaciones, algunos de ellos me contestan, ¿qué es lo que sienten? Que no están orando con tanta frecuencia como lo hacían antes y no están estudiando la Biblia con esa ansiedad de estudio que tenían antes y que por algunas razones en estos tiempos, al no estar asistiendo a la iglesia, sienten ellos que algo les falta y creen que su espiritualidad está decayendo. Una buena parte de los creyentes tiene estándares o reglas para medir la espiritualidad. Aunque la espiritualidad no la podemos medir. Le dan mayor peso a lo que ellos creen que se debe hacer. Muchos de ellos basan su evaluación en las conductas cristianas. Mencionaré algunos medidores de espiritualidad que los mismos hermanos me han mencionado. Algunos de ellos son, por ejemplo, llegar temprano a la iglesia, cumplir con eficacia la responsabilidad que la iglesia les ha asignado, mostrar una vida moral intachable frente a los ojos de los demás, contribuir con la iglesia con sus diezmos y ofrendas, dar un estudio bíblico, ser estudioso en las profecías y conocedor de las doctrinas de la iglesia. Evidentemente, todas estas cosas son el fruto de una persona que ha sido transformada por el poder de Dios. Pero lo importante es tener el Espíritu Santo quien dirija nuestras vidas y quien haga que nosotros reflejemos a Jesucristo. Si te basas para medir tu fe en lo que haces o lo que dejas de hacer, entonces podrías caer en lo que llamamos en la palabra de Dios como justicia propia. Si basas tu fe en el amor de Jesucristo, entonces reflejarás el espíritu de bondad, su amor desinteresado, su gozo, su esperanza, su paz,
su alegría, el dominio propio que él tenía en todo momento. Estos son los frutos del Espíritu y se harán presentes cuando tu relación con el Señor Jesucristo esté muy estrecha. No solamente se reflejarán en los momentos que tú te comunicas con Dios, sino en la relación con tu prójimo, especialmente con los que viven muy cerca de ti, con tus hermanos, con tu esposa, tu esposo, tus hijos o tus amigos. Cuando tenemos a Jesús en nuestra vida cambiará de manera dramática, cambiará la manera como miramos el mundo, cómo nos vemos a nosotros mismos, e influirá en nuestra comprensión del Evangelio y en la aplicación del Evangelio a nuestra vida. Tenemos que preguntarnos, ¿nuestra experiencia pasada y nuestra comprensión del Evangelio puede afectar nuestra relación con Dios? Definitivamente sí. El conocer a Dios y tener una experiencia íntima con Él son determinantes para nuestro crecimiento cristiano. Esta mañana vamos a responder a la pregunta: la autoestima y el conocimiento de Dios y su Evangelio son claves para el desarrollo de una vida espiritual muy cerca de Dios. Esa es la respuesta que vamos a hacer con el tema de hoy. Se ha hablado muchísimo acerca de la autoestima. ¿Qué cosa es la autoestima? La autoestima es la valoración, la percepción positiva o negativa que una persona tiene de sí misma. Es la evaluación de sus pensamientos, de sus sentimientos y sus experiencias. Es la opinión que una persona tiene de sí misma sobre cuánto vale y cómo se ve a sí misma. Para llegar a esta conclusión, las personas comienzan a pensar, a sentir y a mirar su pasado. Por ejemplo, es muy frecuente que una persona diga: a mí no se me dan las matemáticas, no soy bueno para eso. Siempre saqué malas calificaciones en esta materia. Sin embargo, no tienen problemas para desarrollarse en la vida real, haciendo sus negocios, haciendo todas las cosas que tienen que hacer. Otras personas podrían decir: bueno, yo soy una persona mala por naturaleza, siempre me meto en problemas y no me gusta hacer las cosas buenas. Otra persona podría decir: bueno, yo no soy inteligente, nunca he podido rendir y sacar buenas calificaciones en la escuela. Además, me equivoco con mucha frecuencia. En cambio, mis hermanos, ellos sí son muy inteligentes, han logrado muchas cosas en la vida. La pregunta: ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Por qué estas personas llegaron a estas conclusiones? ¿Existen personas que nacieron con una discapacidad para las matemáticas? ¿Existen personas que nacieron para ser malas realmente? ¿Existen personas que fueron destinadas a no ser inteligentes y otras a ser muy inteligentes? Existen algunos casos de bajo rendimiento en el aprendizaje de las matemáticas, lo cual se llaman personas que tienen una discalculia. Si se diera atención a esta situación cuando los niños están muy pequeños, no tendrían que sentirse fracasados en el aprendizaje de las matemáticas. Tendrían habilidades necesarias para desempeñarse con normalidad en el uso de las matemáticas. La mayoría de los que creen que son malos en matemáticas, y presento esto porque es una gran mayoría, son el producto de la idea equivocada que las matemáticas son muy difíciles, porque además los niños son etiquetados desde muy temprano como inútiles para las matemáticas. Ocurre que algunos niños demoran en su maduración de la parte abstracta y entonces demoran un poco más para poder entender las cosas abstractas de la lógica y la matemática. Sin embargo, muy temprano son etiquetados como que son muy malos para las matemáticas y que la matemática es muy difícil. Por otro lado, ningún ser humano nace como una mala persona, ni como una persona problemática. Eso es un error muy grave. La genética no determina el futuro de una persona.
Lo más importante es que el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En Lucas 19:10 le dijo el Señor Jesucristo a los fariseos, a los saduceos y a la gente que lo rodeaba, en el caso de Zaqueo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esto es sumamente claro. El pensamiento más destructivo que pueda desarrollarse en el ser humano es que no sirve, que no es bueno, que es inútil, que estorba, que no es bienvenido. Estos pensamientos son falsos, engañosos, porque ante la vista de Dios todos somos objetos de su amor, somos dignos de su salvación y de su justicia. Todos nacemos con la misma cantidad de neuronas y con las habilidades necesarias para llegar a desarrollarnos de la manera más efectiva posible. El otro pensamiento equivocado es que no somos inteligentes, que no somos capaces de lograr lo que necesitamos o lograr muy poco. Este es un título que acompaña a muchas personas desde la niñez, el cual ha sido puesto lamentablemente por sus padres o las personas que lo educaron o lo criaron, habiendo sido reforzado muchas veces por el sistema educativo, por algunos maestros y por los compañeros de clase. Tristemente, la mayoría de los test que miden la inteligencia o el coeficiente intelectual del ser humano solo tienen en cuenta la capacidad lógica, matemática y lingüística, la cual es una de las inteligencias que existen. Los seres humanos somos los campeones en clasificar, en discriminar a otros seres humanos. Y esto está en contra de la voluntad de Dios, porque todos los seres humanos somos iguales delante de Dios. Estos métodos desconocen la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, quien en su teoría nos dice que existen muchos tipos de inteligencia, no solamente la inteligencia teórica, como la inteligencia lingüística verbal, la inteligencia visoespacial o la inteligencia corporal cinética, la inteligencia musical, por ejemplo, la inteligencia interpersonal, la manera como relacionarse con otros, la inteligencia intrapersonal, la capacidad de poder abstraerse, de poder sacar mucha creatividad, la inteligencia natural. Y sin duda existen muchísimas otras. Dios nos hizo distintos, con diferentes capacidades, pero igualmente inteligentes. La palabra de Dios dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Proverbios 2:6. Esto es sumamente claro. Dios lo muestra en su palabra. Ningún ser humano que no haya nacido con un problema mental, estructural o funcional, en otras palabras, que haya nacido enfermo o con alguna enfermedad, o con alguna discapacidad física, mental, emocional o social o espiritual, puede desarrollarse con toda normalidad. Todos los seres humanos, sin excepción, somos creación de Dios. Nuestro origen es divino, nuestro diseñador y sustentador es Dios mismo. Dice en Génesis 1:26 y 27, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza, que domine sobre los peces del mar y sobre las aves de los cielos, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes, sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, y lo creó a imagen de Dios, vuelve a reiterar, hombre y mujer los creó. Cuando el sentido de origen y de pertenencia está confuso o es desconocido, se produce un problema en la identidad de los seres humanos. Afecta el valor del ser humano que el ser humano tiene de sí mismo. Si no tuvieses padres, si no tuviste padre y creciste, por ejemplo, en un orfanatorio, y tuviste un padre sustituto, y te enteras después que existen tus padres biológicos, se va a despertar una curiosidad por satisfacer cuál es tu origen. Desearás encontrar tu origen. Si los padres sustitutos han sido buenos,
el impacto indudablemente será menor. Pero si los padres sustitutos han sido abusadores, negligentes, faltos de amor, entonces se producirá un vacío que afectará el desarrollo y el equilibrio de tu vida. No tenemos ninguna razón para sentirnos huérfanos, ni desposeídos, porque nuestro Padre y nuestro origen es divino y nuestro Padre es Dios. El creer vivencialmente que Dios es nuestro Padre, que Él nos ha creado y que somos a imagen y semejanza de Él, entonces nos dará a nosotros la capacidad de amar y de ser amados, la capacidad de interpretar las emociones de otras personas, la capacidad de hacer análisis, evaluaciones, diferencias entre lo bueno y lo malo, entre lo conveniente y lo inconveniente. No debemos estar dudosos de nuestro origen. Debemos tener la seguridad de que Dios es nuestro Padre. Si creemos y sentimos que Él nos cuida, que Él nos protege, que Él nos sana, que Él nos salva, entonces tendremos una buena autoestima y seremos saludables. Lo único que nos garantiza una buena autoestima es una vida saludable, de estar seguros que somos hijos legítimos de Dios. En 1 Corintios capítulo 8, versículo 6, leamos lo que dice la Sagrada Escritura. Para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre de quien procede todo y por el cual vivimos. No hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien existe y por medio del cual nosotros vivimos. Las razones más importantes por las que tenemos una autoestima baja son por la inseguridad, por la falta de pertenencia a una familia que nos ame y que nos proteja, por la falta de un grupo al cual pertenecer y que nos considera como importante, por la falta de una guía segura para nuestra vida, por un pasado no muy bueno que nos acompaña y porque tenemos temor al futuro. La solución de todo esto está en volver a nuestro origen. Es decir, que nosotros podamos hacer lo que el apóstol San Pablo nos dice. Para nosotros no hay más que un solo Dios. Mientras tengamos a Dios como lo más importante y lo más fundamental en nuestras vidas, entonces nos mantendremos en estado de equilibrio. Tenemos que aceptar que tenemos con todas nuestras fuerzas físicas, con toda nuestra voluntad, con toda nuestra mente, con todas nuestras emociones, creer y amar al único Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra. Y eso nos devolverá ese origen divino que necesitamos. Tenemos que aceptarlo como nuestro único Padre, a quien amamos y servimos. Tenemos que reconocer al Señor Jesucristo como nuestro único Salvador, Señor y Dueño. Tenemos que aceptar nuestro origen, que es nuestro origen divino, y a Dios, que es la fuente de la vida. Esto equivale a una entrega total. Si hacemos esto, entonces nuestros problemas, nuestra autoestima se arreglará, tendremos una autoestima saludable, terminarán las heridas del pasado y no tendremos ninguna razón para sentir temor frente al futuro. Se acabarán los abusos, la violencia, el temor, la escasez, el desamparo, la falta de aceptación, la falta de amor, la enfermedad que hoy día nos rodea y la muerte. En Lucas 12, 19 al 31, dijo el Señor Jesucristo: así que no se afanen por lo que han de comer o beber, dejen de atormentarse. El versículo 30 dice: el mundo pagano anda tras todas estas cosas, pero el Padre sabe que ustedes las necesitan. Ustedes, por el contrario, busquen el reino de Dios, y estas cosas les serán añadidas. Las preocupaciones, la ansiedad, la inseguridad terminarán si volvemos a Dios y seguimos a nuestro Padre. Al convertirnos en hijos legítimos de Dios por decisión personal, Él se encargará de todas nuestras necesidades. El buscar el reino de Dios
hará que todos nuestros problemas se terminen. La semana pasada estudiamos acerca de cuál es el carácter de Dios. Y hoy necesitamos entender cuál es el plan de Dios a través de su Evangelio. La buena nueva que el Señor nos ha dado a través de su Hijo. La mejor ilustración del Evangelio está en la parábola del Padre amoroso, que en muchas versiones se le dice la parábola del Hijo pródigo, del Hijo despilfarrador, del Hijo gastador y descontrolado. Esta es una historia conmovedora de un hijo rebelde, irreverente, insensato, libertino, inmoral, inmaduro, carente del respeto a su padre y del respeto a Dios. Tenía una mala actitud y por ambición le reclama a su padre la herencia que le correspondía. Pero esa herencia era dada después de la muerte del padre. Sin embargo, el padre accedió a la petición y las exigencias de su hijo. Luego que recibe la herencia, ustedes saben bien la historia, el hijo deja la casa paterna y se dedica a una vida libertina para gastar todo el dinero que el padre le había dado. La historia está en Lucas capítulo 15. Versículo del 11 al 32. Y es interesante que ni Mateo, ni Marcos, ni Juan nos dicen algo acerca de esta historia. En el versículo 11 al 13 dice la Escritura: un hombre tenía 2 hijos. Y continuó Jesús: el menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de herencia. Así que el padre repartió los bienes entre los 2. Poco después, el hijo menor juntó lo que tenía y se fue a un país lejano. Y vivió desenfrenadamente y derrochó la herencia. Esta es la parábola final de 2 anteriores. Las 2 primeras parábolas a la historia y el hijo pródigo nos muestran acerca de la intención que el Señor Jesucristo y Dios tenían con los pecadores. La primera parábola, por ejemplo, habla de una oveja perdida. Y si hacemos cálculos matemáticos, encontraremos que de las 100 ovejas, una se perdió. Eso significaba el 1%. En el caso de la moneda, encontramos que de las 10 monedas se pierde una. Eso significaba un 10%. Pero en el caso del hijo perdido, estamos hablando de 2 hijos, de manera que uno significa el 50%. Esta proporción matemática le da la importancia de cómo Dios podría haber venido a esta tierra solamente por una persona perdida. Eso hubiese sido motivo suficiente para venir a buscarla y a salvarla. El pastor de la parábola arriesgó su vida por salvar a una sola oveja. Y en la segunda parábola encontramos que esta moneda no solamente era una moneda que tenía un valor intrínseco, un valor propio, era de plata. No, tenía un valor sentimental. Es posible formar parte de una colección, de un regalo especial, de manera que no valía lo que parecía. Y esto lo mostró también el Señor Jesucristo cuando, por ir a libertar al endemoniado de Gadara, Él tuvo que pasar la noche con sus discípulos navegando, y en esa ocasión hubo una tormenta y casi pierden la vida. Si no hubiese sido por el Señor Jesucristo, la hubieran perdido. No importa en qué momento de tu vida te encuentres, si hayas tocado fondo, si tal vez piensas que ya no vales nada porque nadie da un medio por ti. Tal vez en este momento estás olvidado en un hospital. O esta pandemia te ha separado de tu familia y piensas que ya son tus últimos momentos. El Señor te ama tanto que Él vino a dar su vida por ti para que tú seas salvo. Hablando de la oveja perdida, Jesús aclaró este significado en Lucas 5:7, cuando dijo: les digo que así es también en el cielo.
que habrá alegría por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Es decir, el Señor estará feliz, el cielo estará feliz, solamente si tú eres salvado por la gracia de Cristo. La lógica divina es distinta a la nuestra. Nos alegramos cuando un hijo hace bien las cosas, ¿verdad? Lo felicitamos, lo apoyamos, le damos recompensas. Pero ¿qué pasa cuando se equivoca? Pues lo condenamos. Y si se arrepiente, algunos dicen, bueno, pues, pero no confío, ya no confío en ti, tú ya te equivocaste. Y a veces esa desconfianza es indefinida. Dudamos del arrepentimiento y seguimos elogiando a los otros hijos que supuestamente se están portando bien. Esta acción destructiva proviene de Satanás, que es el acusador de los hermanos. Por esta razón, cuando nos equivocamos, cuando caemos en la tentación, nos condenamos a nosotros mismos y creemos que todo ya se terminó. Y seguimos en el pecado sintiéndonos culpables. Esto nos empuja a vivir una vida de pecado y a dudar del perdón y el poder de Dios para transformar nuestra vida. El sentimiento de autoculpabilidad baja nuestra autoestima, mina nuestro dominio propio que el Espíritu Santo quiere poner en nosotros. El Señor se alegra y hay fiesta en el cielo cuando después de haber caído respondemos a su llamado, nos arrepentimos. Ese amor del Señor Jesucristo nos perdona, nos hace fuerte, nos convierte no en perdedores, sino en vencedores. Al final de la parábola de la moneda perdida, Jesús dijo, les digo que asimismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. En Lucas 15:10. Aquí Jesús vuelve a enfatizar la alegría que le produce a Dios y a los ángeles cuando un solo pecador se arrepiente. Si te sientes derrotado, caído, enfermo, el Señor está esperándote para darte vida, para transformar tu existencia. El tema central del Evangelio es el arrepentimiento. Cuando Juan el Bautista preparaba el camino del Señor, en Mateo 3:2 dijo Juan el Bautista, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice la parábola que cuando se acabó el dinero del hijo extraviado, y se le acabó la vida, porque su vida dependía del dinero, dependía de su vida desordenada. Y tuvo que ir a buscar trabajo, sin embargo, estaba en condiciones muy difíciles porque había depresión en aquel país. El pago que recibía no le alcanzaba ni siquiera para cubrir sus necesidades básicas, de manera que tuvo tentación de comer la comida de los cerdos, y aún eso no pudo. La condición de este joven era caótica, estaba entre la vida y la muerte. En Lucas 15, 17 al 20 describe, por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, y no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Las circunstancias de su vida eran difíciles y lo hicieron reflexionar. Se acordó cuando estaba en la casa de su padre, que vivía tranquilo, seguro, pacífico, tenía abundancia, tanto él como los trabajadores. Sus planes habían fracasado. Su fama, su poder, juntamente con su dinero, se habían terminado. Su orgullo, su autoestima, lo habían llevado a la ruina. El Espíritu Santo tocó su mente, tocó su corazón y le dio la oportunidad de restaurarse. El Espíritu Santo está haciendo lo mismo contigo. El primer paso que tomó fue ser consciente de que se había equivocado, que se había desviado del Padre y que debía confesar a su padre el error. Se sentía culpable y pensó que no merecía nada. Sin embargo, el siguiente paso fue tomar la determinación de ir a ver a su padre. Dejó ese trabajo que no le servía, salió de la ciudad y se fue en busca de su padre. Y decidió dejar atrás su pasado. Eso fue lo primero que hizo. Su pasado triste,
su trabajo triste y su vida triste. Y se fue a ir a buscar a su padre con la esperanza de tener un nuevo futuro. Tal vez hoy estés caído, estés entristecido, te sientas culpable. Tal vez por algo malo que te atormente en la vida. Quién sabe, algún reproche de alguna equivocación del pasado te está destruyendo. Y no tienes a dónde ir, no tienes a quién contarle, no tienes cómo resolverlo. Decide buscar al Padre Eterno. Confiésale todo lo que te pasó. Dile cómo te sientes, deja tu pasado, entrégale tu vida antigua y tu vida presente. Y Él hará de ti una nueva persona. ¿Qué estaba ocurriendo, por otro lado, con el padre? ¿Estaba el padre enojado porque su hijo se había ido? ¿Estaba enojado porque había olvidado todo lo que le había enseñado? No. Lo había olvidado y pensó, bueno, mi hijo se perdió, yo ya no quiero saber nada de él. El padre estaba sufriendo cada día por la pérdida de su hijo. Salía cada día a ver si su hijo volvía. Pasaba la mayor parte del día pensando en su hijo perdido y deseaba que su hijo apareciera. Dice la escritura allí en el mismo Lucas 15. Así que emprendió viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos. Cuando su padre lo vio y se compadeció de él, salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Este es el Padre eterno que nosotros tenemos. Está esperando tu retorno. Está esperando que tú dejes todo lo que te agobia, todo lo que te ha destruido, para volver a Él, y está con los brazos abiertos para recibirte. Hoy tienes que emprender ese viaje de retorno. Hoy tienes que tomar la decisión de volver a nuestro Dios. Él estará contigo desde el mismo momento en que tú lo decidas. No nos confundamos. Dios no te está esperando que regreses. Dios va a tu encuentro y te invita a regresar. El Espíritu Santo está tocando tu corazón y está Dios allí. El padre de la parábola abrazó a su hijo sin tomar en cuenta el olor que tenía del olor de los cerdos. No había podido recibir un baño en todo ese camino tan largo que tenía que hacerlo a pie. Pero no tomó en cuenta eso, no tomó en cuenta cuánto olor malo tenía, cuán malo era su hijo. Él abrió los brazos, lo recibió, lo besó. En este mismo instante, Dios está listo para acompañarte, está listo para devolverte la salud, la esperanza, la fe, la paz, para devolverte tu vida. Este hijo arrepentido no cambió su confesión, le dijo todo lo malo que había hecho. El padre lo escuchó la confesión, pero de inmediato el padre ordenó que le ayudaran a limpiarse, que le dieran ropa nueva, le dio reconocimiento como hijo del Señor, le entregó el anillo y las sandalias y pidió que se uniera a esta celebración. En Lucas 15, 21 al 23 dice, el joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, y no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos, pronto, traigan nueva ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias para los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. El joven reconoció que había pecado contra Dios y contra su padre. La confesión incluyó, en realidad no puedo pedirte nada. La reacción inmediata de Dios será cambiar tu propia justicia, darte su justicia y su santidad, darte vestiduras nuevas, sino no solo la mejor de todas, darte la transformación de tu vida, darte un nuevo nacimiento, convertirte en una persona completamente distinta. El anillo no era simplemente un adorno, era el sello de autoridad real. Es devolver la autoridad familiar, es integrarlo con esa autoridad que tenía antes de haber salido. Es una distinción especial para el hijo. El amor de Dios hacia ti tiene el mismo propósito. Él quiere otra vez recuperarte y darte el privilegio de ser llamado hijo de Dios.
Los sacerdotes oficiaban en el santuario sin sandalias. Y se acuerdan ustedes cuando Moisés se le apareció Dios en el desierto y le dijo, quita las sandalias de tus pies. Pues si una persona caminaba sin sandalias, era una señal de aflicción, era una señal de humillación. Este joven traía las sandalias suyas, no la de su padre. Al darle sandalias nuevas, era el símbolo de restitución de todo lo que tenía, de su autoestima. Al final, acabar con sus aflicciones y sus necesidades. Si entregamos a Dios nuestras vidas, Él nos devolverá nuestra dignidad, nuestra autoestima, nuestra seguridad y podremos ser personas completamente nuevas, sin culpa, limpias. No importa si los padres terrenales no replicaron el amor eterno de Dios. Dejemos que nuestro Padre eterno nos transforme, nos dé una vida nueva. La razón de la alegría del Padre es que había recuperado a su Hijo. Y dice la Escritura, porque este Hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida, se había perdido y ahora lo hemos encontrado. No importa si te sientes perdido y sin esperanza, si estás casi muerto, Él te resucitará, Él te encontrará. Lo único que tienes que hacer es responder a la invitación de nuestro Señor. Si estamos en Cristo, nuestra vida será plena de gozo, de amor y de salvación. Si te sientes con una baja autoestima, necesitamos tener una relación íntima con el Señor y así recibir su gracia, su paz, su amor, su seguridad, la entrega total al Señor Jesucristo, reconociendo nuestros pecados, arrepintiéndonos delante de Él y volviendo a Él, nos hará una nueva persona. Deseo de todo corazón que Dios te bendiga y quiero invitarte en este momento para que lo dejes todo, para que dejes tus preocupaciones, tus dolores, tus enfermedades, para que te acerques al Señor, porque Él será quien transformará tu vida, no tú. Quiero orar por ti. Ponte de rodillas donde estás y vamos a orar. Eterno Padre, gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias porque tenemos tu amor, porque tenemos tu salvación. Recibe, Señor, a cada una de las personas que hoy han escuchado tu mensaje y vienen para entregar todo lo malo que tienen, a fin de que tú les des bendición, salvación y vida, no solo en esta tierra, sino la vida eterna. Te los dejamos en tus manos. En el nombre de nuestro Señor Jesús te lo pedimos. Amén.